Hola, soy el profesor Aguilar. En esta sesión vamos a hablar de las derivadas. Cuando iniciamos el estudio de las derivadas nos preguntamos, ¿para qué nos sirven? ¿Qué significan? ¿Cómo se obtienen? No necesariamente en ese orden. Veamos algunas respuestas a las primeras dos preguntas. Con las derivadas podemos determinar qué tan rápido se mueve un objeto. ¿Qué dimensiones debe tener un rectángulo con perímetro restringido para que tenga máxima área? ¿Qué tan rápido decrece el nivel de un tanque que se vacía? ¿Qué relación existe entre la rapidez con que se alejan entre sí dos vehículos y sus velocidades? Vamos a estudiar tres aspectos sobre las derivadas: la interpretación geométrica, la derivada como una razón de cambio, la definición de la derivada. Empezamos con la interpretación geométrica. Supongamos la gráfica de una función f y dos puntos sobre ella, los puntos P y Q. Las coordenadas del punto P son C para X y F evaluada en C para Y. Las del punto Q son C más H para X y F evaluada en C más H para Y. La distancia horizontal entre los puntos P y Q es H. Ahora consideremos la recta que une los puntos P y Q. Esta es una recta secante a la curva. La pendiente de esta secante es la diferencia vertical, F evaluada en C más H menos F evaluada en C, sobre la distancia horizontal H. Al reducir el valor de H, el punto Q se acerca al punto P. El límite cuando H tiende a 0 es el valor de la pendiente de una recta, a la que se llama la recta tangente a la curva de F en el punto P. Decimos que el límite mencionado es el valor de la pendiente de la curva de F en el punto P. Ahora hablemos de la interpretación como razón de cambio. Sabemos que la rapidez, coloquialmente llamada velocidad, con la que se mueve un objeto, es una medida de qué tan rápido cambia la distancia recorrida por el objeto con respecto al tiempo. Supongamos un objeto que se desliza sobre una pendiente y que la distancia recorrida desde el punto más alto está dado por la función s, que es igual al tiempo t elevado al cuadrado. La rapidez promedio entre los instantes t sub 0 y t sub 0 más delta t es la distancia recorrida entre esos dos instantes de tiempo. La posición en el instante t sub 0 más delta t menos la posición en el instante t sub 0 dividida por el tiempo transcurrido, delta t. El límite cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a 0 es la rapidez instantánea del objeto en el instante t sub 0. Al comparar los límites de la interpretación geométrica y de la razón de cambio, vemos que tienen la misma estructura. Ahora definimos la derivada de una función en un punto. Si f es una función continua en un intervalo que contiene a c, la derivada de la función f en el punto c está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en c más h menos f evaluada en c sobre h, siempre que el límite exista. Ahora definimos la derivada de una función. La derivada de f está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x más h menos f evaluada en x sobre h, siempre que el límite exista. Esta definición es para todos los valores de x en los que el límite exista. La derivada, se lee f', es una función de x. Una forma alterna de la definición de la derivada es la siguiente: el límite cuando z tiende a x de la resta de f evaluada en z y f evaluada en x sobre z menos x. Esta definición es útil en algunas demostraciones.